muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es nuestro programa especial, es la respuesta a una situación que se ha suscitado no solamente en el campamento cristiano, sino que también ha afectado a los que están en la esfera de la gracia y, por qué no, también ha afectado la conciencia de toda una nación, y no solamente de toda una nación, ahora con la magia de la internet, de todo el mundo, de todo el mundo. Cuando era muy joven y estudiaba teología en el seminario o colegio pastoral, se me enseñó que las doctrinas esenciales o fundamentales son como un engranaje. Si falla una doctrina, entonces todas las demás son perjudicadas. Un piñón se afecta y el engranaje, ¿por qué no?, se detiene. Antes de desglosar la situación y enterar a la nación de lo que pasó allí y enterar al pueblo de Dios, orientar al pueblo de Dios de lo que pasó allí y de lo que está pasando en el mundo, porque no fue solamente en aquel lugar o no ha sido en aquel lugar solamente, sino que esa enseñanza yacía, estaba soterrada y a Dios le plujo sacarla a la luz. Pero para cuidar conciencia, para guardar corazones, es pertinente que hagamos las siguientes salvedades. En primer lugar, todas las cosas expresadas en la siguiente exposición serán en un contexto de amor y en busca de un arrepentimiento sincero en hombres de Dios que por muchos años han sido fieles a la palabra de Dios. En segundo lugar, el desvío doctrinal ha sido público y altamente contaminante. En tal virtud, la reprensión y amonestación deben de ser pública y descontaminante. Si en la justicia terrena así se estila, cuanto más en la justicia y la ética del reino de Dios. En tercer lugar, callar para nosotros es sencillamente otorgar. Eso es un principio de derecho universal. Si callamos, seríamos cómplices de esa perversa herejía y al mismo tiempo seríamos responsables ante Dios. Es mejor temerle a Dios y no a los hombres. Escuche usted lo que dice la palabra de Dios en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En cuarto lugar, ser piedra de tropiezo es uno de los pecados más graves en las Escrituras. Estos hombres de Dios probablemente, sin proponérselo, han sido de piedra de tropiezo para no pocas personas. Repito, han sido de piedra de tropiezo para no pocas personas. Y dice la Biblia en Mateo 18:6, y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase el cuello en una gran piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Las redes sociales ahora mismo tienen un poder. En Egipto, por ejemplo, hicieron que un estadista cayera. En los Estados Unidos se dice que la victoria del presidente Barack Obama se debió en gran medida a la influencia de las redes sociales. Esto llama nuestra atención. Debemos de tener mucho cuidado de lo que decimos desde un púlpito, pero al mismo tiempo ese púlpito con una cámara y con audio, transmitiendo al mundo entero. Y más si es un espectáculo o un evento glorioso de grandes dimensiones. En otro sentido, y como una salvedad también, es bueno que mis compatriotas, mis hermanos en la fe, entiendan que todos somos vulnerables a descarriarnos doctrinalmente. Escuche bien, todos somos vulnerables a descarriarnos doctrinalmente. El que esté firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Hoy me ha tocado a mí la difícil tarea de llamar a estos hombres a retornar a la sencillez y pureza del Evangelio. Mañana podría ser yo el que públicamente sea amonestado. Solo le pido a Dios que me dé humildad para reconocer mi pecado. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un reloj de pulsera
pues podría dar una hora inexacta y no perjudica a nadie. Pero como decía el célebre pastor inglés Spurgeon, un reloj de parque que da la hora a todo el que pasa por allí, descontrola en lo que tiene que ver con el tiempo a toda una ciudad. Es mi más profundo deseo que todo el que estuvo en ese lugar o se expuso allende los mares pueda entonces escuchar esta exposición. De paso, le digo a mi nación y a toda América Latina y al mundo que en los próximos meses saldrá un libro de nuestra autoría desarrollando más ampliamente los conceptos expresados en esta exposición o réplica. Comencemos entonces por la conclusión. Sí, comenzando por la conclusión. Y antes de comenzar por la conclusión, añadir algo más. Soy amigo del anfitrión, pero mi amistad con Dios va primero. No ignoro el riesgo de hacer esto, pero estoy dispuesto a ofrendar, si fuese posible, mi vida por esta verdad, por dos razones: la gloria de Dios y por muchas vidas que pueden ser motivadas al suicidio. Entonces, comencemos con la conclusión. Es extraño, ¿verdad? Comenzar una exposición con la conclusión. Es extraño, pero no es nuevo. En el Salmo 73, el salmista Asaf comenzó con una conclusión. Él dijo: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esa fue su conclusión. Y luego narró su experiencia, su triste experiencia. Estuvo a punto de descarriarse. Por poco se iba a destruir, se iba a deslizar, iba a caer de espalda, iba a ser fulminante, pero entró en el santuario de Dios. El asunto es que él comenzó con una conclusión, que todo el mundo supiera que en lo que tiene que ver o en lo que tenía que ver con su narrativa, él tenía en su corazón la persuasión de que Dios es bueno. Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Bueno, la conclusión de esta exposición es la siguiente. Veo al anfitrión del evento y a sus dos invitados arrepentidos. Lo que estoy comunicando al pueblo de Dios y a mi nación, ya se lo dije al anfitrión del evento, se lo dije en privado, el martes pasado a las 5:30 de la mañana, antes de este amigo salir a los Estados Unidos, y respondiendo a una llamada que me había hecho el lunes, hablamos por teléfono y le dije precisamente esto, que lo veía a él ante la dimensión de esta doctrina arrepentido y al líder del norte, al predicador del norte. Veo al pueblo de Dios y en especial a las iglesias que estuvieron en ese magno evento humilladas, confesando sus pecados. Veo un glorioso despertar con una gran pasión por las almas y un verdadero respeto a la vida. Veo un pueblo con una gran expectación de la santidad y la justicia de Dios, mostrando repudio al pecado y con un vivo celo por la gloria de nuestro gran y noble Creador. Veo a la República Dominicana y a América Latina con más influencia del pueblo de Dios en asuntos seculares. Veo a los teólogos del norte siendo más consistentes. Veo a los teólogos del norte siendo más consistentes con sus creencias y sus conductas. Habiendo dicho esto y quedando claro, entonces comencemos analizando detenidamente la respuesta dada a alguien, la respuesta con relación al suicidio en el cristiano. Estos hombres de Dios expresaron lo que bien creían. Ellos bien pudieron haber dicho: nosotros hablamos según creímos y valoramos esa honestidad. Así se lo dije temprano en la mañana a mi amigo, cuando él me dijo: Willy, yo tenía que responder de acuerdo a lo que yo creo. Y digo: te felicito. Sin embargo, no hay razón y óbice para que se mantenga en el error y para que estos hombres se mantengan también en el error. Observemos aquí algo interesante. Y esto es un comentario de cómo opera el cerebro humano. El cerebro humano
no tiene la capacidad de asimilar e interpretar en su debida dimensión todo lo que se dice. Usted va a una conferencia y usted escucha muchas cosas, pero hay cosas que se pasan, porque su cerebro no puede absorber, no puede procesar. Es más, el cerebro interpreta y hasta aplica de manera inadecuada. Por eso el Señor dijo, mirad bien cómo oís. No solamente tenemos que tener cuidado cómo hablamos, sino también cómo oímos. Hay personas que pudieron haber escuchado algo que no era. De ahí la importancia, entonces, de transcribir. En nuestro caso, transcribimos completamente la respuesta dada por el anfitrión, por el primer expositor del norte y por el segundo expositor del norte, ambos teólogos. El método en nuestro análisis fue el método analítico, que es un método científico. ¿De qué se trata? Bueno, de descomponer el conocimiento, de fraccionar o fragmentar el conocimiento y estudiar parte por parte, ¿verdad?, para sumar el todo. En ese sentido, entonces analizamos parte por parte lo que estos tres hombres de Dios dijeron ese día. Observamos algo, no juzgamos motivaciones y de ninguna manera interpretamos cosas subjetivas. Las interpretaciones son de acuerdo a los recursos y principios de la ciencia y el arte de la hermenéutica. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Aplicamos en lo que tiene que ver con este análisis lo que aprendimos. Que aprendimos a ver la Biblia como un todo. Y cada texto de la Biblia debe de ser interpretado a la luz de toda la Biblia. Y no se puede sacar un texto de su contexto. No se puede distorsionar la Biblia. De ninguna forma un escrito o una prédica o una exposición o una respuesta. Es decir, que lo que ustedes van a escuchar a continuación es el resultado de un estudio analítico, sobrio, sin apasionamiento, con toda parsimonia, que es uno de los requisitos de un verdadero estudioso de la Biblia y de un estudioso de cualquier cosa. Algunos de los televidentes que están viendo este programa ahora y aquellos que a través de las redes sociales puedan estar viendo esta exposición y escuchando esta exposición, no sepan del impacto que ha causado en la comunidad cristiana las sorpresivas declaraciones de tres hombres de Dios tocante al suicidio. Pensamos que los seguidores de esta escuela o corriente de pensamiento, con toda seguridad, no se sentirán mal porque le digamos al público en general y al mundo en qué consiste esta doctrina, ya que como norma, el cristiano, al igual que Pablo, se siente orgulloso de su doctrina. Es decir, que partimos del punto de que estos hombres de Dios se sienten orgullosos de la doctrina que están profesando y que están proclamando, y ahora sus seguidores con más vehemencia. Y las redes sociales dan testimonio de esto. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Nos imaginamos que estos hombres y los que así creen dirán lo mismo con relación a esta doctrina, que no se avergüenzan de esa doctrina. Ellos no se han retractado, antes lo han afirmado y sus seguidores lo han hecho, hemos dicho ya, con más vehemencia todavía. Quiero destacar nuevamente, las evidencias están en las redes sociales. La doctrina presentada por estos tres hombres de Dios es la siguiente. Veamos la pregunta en cuestión. La pregunta fue, si alguien que se suicida podría ir al cielo. Voy a agregar entonces, dice el anfitrión, si piensas que un cristiano puede cometer suicidio. La respuesta de Lawson dice, si una persona que comete suicidio es un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Esa fue la declaración. No hizo salvedades, no introdujo, no. La declaración tácita. Si una persona que comete suicidio es un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Así lo dijo él. Su fundamento, en segundo lugar. Dice él, todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. Inclusive, un pecado tan horrendo, tal como el suicidio, el cual es un pecado tan aplastante, no obstante Jesús dijo, no perderé a ninguna de mis ovejas. Él da vida eterna. El Espíritu nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. Es la seguridad eterna del creyente, que aquellos que están en Cristo nunca saldrán de Cristo, nunca se perderán. Bueno, hasta ahí podría haber confusión, mucha confusión. Veamos la salvedad de Lawson.
Dice, de ninguna manera apoyamos ese pecado. No obstante, Cristo es mayor. La pregunta que tengo para esto es, ¿debería un pastor tan siquiera pensar que su auditorio podría imaginarse o pensar que un hombre santo de Dios está promoviendo el suicidio? Para nada. Pero él dejó la conciencia cargada de su auditorio y quería descargarla y quería cuidarse. Dice, yo no soy promotor del suicidio, no vayan ustedes a pensarlo. Bueno, pues lo está disimulando muy bien, ¿no? A lo mejor no lo hiciste intencionalmente, y creo que no lo hiciste intencionalmente, pero esa reiteración y esa salvedad es sumamente peligrosa. De ninguna manera apoyamos ese pecado. ¿Y quién puede pensar que un pastor apoya el pecado del suicidio, o el pecado del aborto, o el pecado de la homosexualidad, o el pecado del homicidio? Nunca. Somos pro vida por todos los lados. No obstante, Cristo es mayor. Ahora escuchemos la respuesta de John MacArthur, quien no se quedó tranquilo. Yo añadiré esto, dice él, ¿puede un cristiano desanimarse? En su retórica dice sí. ¿Puede un cristiano estar tan desanimado que se deprima? Sí. ¿Puede un cristiano deprimirse tanto que pierde toda esperanza? Claro. Y esto con frecuencia lleva al suicidio. Pero como dijo Steve, todo pecado es perdonable. Y el pecado del suicidio, oiga como lo reitera, fue perdonado de manera completa en la muerte de Jesucristo. ¿Qué hubo ahí? Aplauso. Todo el mundo aplaudió. ¿Por qué aplaudieron las personas? Bueno, por la capacidad de oratoria que tiene este expositor. 50 años. Y no solamente la capacidad oratoria, la capacidad apologética. Es un hombre que se ha pasado toda la vida defendiendo la palabra de Dios y defendiendo algunas doctrinas esenciales para el movimiento conservador. En tal virtud es un maestro que sabe cómo conducir la retórica para llegar a una conclusión y mover la excitación del pueblo. Aplauso de todo el mundo. Bueno, hubo una pausa allí, lógicamente, una indignación de muchas personas, incluyendo la mía, la de mi familia, la de mis hijos, la de personas sensibles que nunca habían oído esto, porque el instinto natural dice que no es posible que una persona se arranque la vida. Y si se arranca la vida, hay algo extraño, no normal, y no de Dios, por cierto, Entonces el anfitrión aclaró y enfatizó de una manera consistente lo que dijeron los pastores del norte. Esa palabra subráyela, la palabra consistente. En otras palabras, el anfitrión tenía conocimiento de esta doctrina, sabía de esta doctrina y ha aplicado esa doctrina, pero yo no lo sabía. Yo había escuchado, pero no lo sabía como confesión de parte. Y cuando yo no escucho de confesión de parte, mejor no opino. Prefiero mejor escuchar, porque en derecho hay un principio. A confesión de parte, un principio relativo, ciertamente. A confesión de parte, relevo de pruebas. El anfitrión admitió la confusión. ¿Qué significa la palabra confusión? Confusión es disminución de la actividad de la conciencia. Escúcheme. Confesión es disminución de la actividad de la conciencia. Acción y efecto de confundir, es decir, perturbar, desordenar. El anfitrión se dio cuenta que había confusión en el ambiente. Claro que había confusión ante una situación como esta. Él se expresó de la manera siguiente. Evidentemente, a una de las preguntas que contestamos, se incluye, durante el tiempo de preguntas y respuestas, causó mucha confusión entre algunos de ustedes, me incluyo yo, y probablemente lo hizo porque estas cosas ocurren cuando nosotros tenemos cierta, no importa si soy yo u otra persona, nosotros tenemos ciertas concepciones preconcebidas. Y la primera vez que yo oigo algo, eso me lo puede aplicar a mí, dice el anfitrión. Incluso si algo es distinto a lo que yo había preconcebido, independientemente de que al oído sea verdad o no, nosotros tendemos a reaccionar. Esa es nuestra tendencia de la naturaleza humana. Muchas veces la reacción primaria, dice él, no es buena. Bueno, ante un asunto humano, sí reaccionamos así, que es antinatura. La confusión en muchos se debió a una creencia previa.
Por ejemplo, el testimonio de un miembro de IBG que fue confundido es el siguiente. Se me salió lo que usted me enseñó, así le dijo a su pastor. Lo que usted me enseñó y me ha enseñado. Y se me entró lo que el pastor fulano, es decir, el anfitrión, dijo. ¿Usted ve? A eso se llama renovación, pero una renovación perversa. El expositor partió de las concepciones preconcebidas en el sentido de que dijo que eran erráticas. Y si no lo dijo textualmente, lo insinuó. Sin embargo, como veremos más adelante, esas concepciones que él entendía como erráticas, porque esas concepciones había que cambiarlas, es decir, que yo crea que un cristiano nacido de nuevo no tiene la más mínima posibilidad de quitarse la vida, un justificado, un glorificado. Eso es algo natural, eso es algo natural que pone el Espíritu Santo, pero para el anfitrión eso es algo preconcebido. Más adelante veremos que esas concepciones, esas ideas preconcebidas, esas creencias preconcebidas son bíblicas, y escúcheme, la República Dominicana y el pueblo de Dios, y de conciencia natural. Son bíblicas y de conciencia natural. Es decir, que aún una persona que no haya leído nunca la Biblia sabe que eso no está bien, que eso es aberrante, que eso es pecado, que eso no es natural. Bueno, la dinámica usada. Esta dinámica pragmática, extrañamente, es usada por los que promueven la homosexualidad, el aborto y otras perversiones. En otras palabras, si se dice que un cristiano puede suicidarse, un justificado, un nacido de nuevo, entonces, al igual como nos alarmamos cuando nos hablan de la homosexualidad, no lo concebimos. Un cristiano nacido de nuevo no concibe la homosexualidad. Es un hombre para una mujer, sencillamente. No se concibe el aborto. Somos pro vida. Asimismo, entonces, no se concibe el suicidio en un nacido de Dios. Dijo el autor, quiero decir, el anfitrión, esta es la dinámica. Cuando yo escucho algo que es contrario a lo que yo había venido creyendo, mi primera reacción es negación. Dice el anfitrión, esto ha sido estudiado. La segunda vez que lo escucho, la próxima reacción es bueno. Es bueno, yo lo creo. O es bueno, yo no lo creo. Pero quizás la tercera vez, sí, es verdad. Usualmente yo termino abrazando eso que yo originalmente rechacé. Bueno, si eso que originalmente yo tenía, que es la verdad de Dios, y alguien me la está sacando, y yo soy de Dios, esa verdad de Dios quedará en mí, y quedará en todo verdadero creyente. Toda persona que cree, lo digo claramente, lo digo con autoridad y con verdad, toda persona que cree en esta noción le han sacado la verdad de Dios con relación a ese punto de su corazón. Un padre, por ejemplo, descubre que su hijo es homosexual. Lo primero que hace, ¿qué es? Negación, y sobrereacciona. La segunda vez, bueno, le queda la duda porque el de la esquina también. Además hay cantantes que son homosexuales. Y bueno, está bien, no me gusta. Y la tercera vez, es lo que se está diciendo, se acepta. Lógicamente, perezca tal pensamiento, si creen que yo estoy diciendo que estos hombres de Dios están promoviendo la homosexualidad, perezca tal pensamiento. Estoy trayendo estos ejemplos del campo secular y de cómo reaccionamos en el campo secular y lo estoy trayendo a esta situación. He calificado, desde mi punto de vista, con humildad, a estos tres hombres como hombres de Dios. Y he hablado de uno de ellos como conforme al corazón de Dios. Es decir, así como Natán reprendió a David, un hombre conforme al corazón de Dios, y David reaccionó de manera feliz, humillándose, y Dios lo vindicó. Eso es lo que espero, simple y llanamente, de un hombre conforme al corazón de Dios, de la talla de ese ministro que está siendo usado grandemente en la República Dominicana y en América Latina y en los Estados Unidos, inclusive. Pero el anfitrión del evento no se sorprendió con la reacción del público. Qué extraño. Él dice, de manera que lo que escuché, aunque yo estaba allá adentro cuando me dijeron, no me sorprende que haya sido la reacción con relación a la respuesta del suicidio. Hoy, ¿por qué no le sorprendió? Estaba esperando que el pueblo de Dios reaccionara,
¿Quieres persuadir al pueblo de Dios de que tu doctrina es la correcta? Es decir, que un cristiano nacido de nuevo puede suicidarse. Eso es sumamente, altamente, dramáticamente peligroso. Se nos instruyó a no pelear, en sentido espiritual, lógicamente, e intelectual. El primero que quería pelear era yo, que de alguna manera soy parte de este glorioso evento. Lógicamente, usted hiere mi gente, usted hiere mi pueblo, usted hiere mi país, usted hiere mi nación. ¿Y usted quiere que yo no pelee? En sentido espiritual estamos hablando. Los cristianos somos identificados y calificados como guerreros, somos calificados como soldados, los soldados del Señor. Peleamos la buena batalla de la fe y presentamos defensa de la fe, no importa de dónde venga el ataque. Dice el anfitrión, lo primero que voy a decir, si usted pertenece a una iglesia donde tiene un pastor y usted todavía sigue confundido o no tiene esta conclusión, no se ponga a pelear aquí. Bueno, antes de explicar, el anfitrión tiene que valerse del recurso de la retórica. ¿Qué significa esto? Que al parecer la doctrina del cristiano, la doctrina que dice que el cristiano puede suicidarse, es difícil de explicar. Hay que usar el recurso de la retórica. Entonces esta es la pregunta. Si alguien comete suicidio, ¿cuál sería la razón si es cristiano? ¿Cuál es la razón por la que se fuera al infierno? La invariablemente que todos me dan es que él se murió con ese pecado en el corazón. Que todos me dan. Sabe que hay un grupo que no está de acuerdo con eso. Yo quiero hacer un ejercicio rápidamente. Si este techo se cae aquí arriba y nos morimos todos, quisiera saber si hay alguien aquí que piensa que se va a morir sin pecado en el corazón. Que levante la mano, eso se llama manipulación, ¿eh? Que levante la mano el que piensa que si el techo se cae y muere, muere sin pecado. Eso es manipulación. Los pastores no usamos eso. No se puede manipular. Usted está tomando algo sensible. Usted está llevando y conduciendo a esas personas en un estado de emotividad y a usted se le admira y se le respeta, incluyendo mi persona. Yo le admiro y le respeto. Pero no es posible la manipulación. Y todo esto para llevarlo a su punto, para llevarlo a donde él quiere llegar. Bueno, nadie ha levantado la mano. ¿Y quién la va a levantar? ¿Y quién la va a levantar? Levantaron la mano cuando el Señor dijo, el único que podía hacerlo, ¿alguien está libre de pecado? Que tire la primera piedra. Y él escribía en tierra, pero el Señor podía hacerlo. Pero ninguno de nosotros podemos hacer eso, porque el Señor conoce los corazones. De manera que parece que todos nos vamos a morir en pecado. Óigame bien lo que está diciendo este hombre conforme al corazón de Dios. De manera que todos nos vamos a morir en pecado. Entonces deberíamos ir al infierno todos. Sin embargo, usted no está pensando que se va a ir al infierno teniendo pecado. ¿Cuál sería la razón para que ese pecado, de manera singular, sea el que sí me envía al infierno? Es decir, el suicidio. ¿Cuál sería la razón? Escucha, pueblo. Despierta, pueblo de Dios, por favor. ¿Cuál sería la razón para que ese pecado, de manera singular, sea el que sí me envía al infierno? El pecado del suicidio. Capacidad del cristiano de deprimirse, entristecerse y perder la esperanza. Para el anfitrión, perder la esperanza es sinónimo de quitarse la vida. Dice el autor, quiero decir, el anfitrión, yo creo que la pregunta tenemos que hacerla de esta manera, o el raciocinio. ¿Cometió suicidio? ¿Realmente era creyente? Quizás no lo era, pero sí lo era, como el pastor MacArthur lo explicó, tiene la persona la capacidad de entristecerse, deprimirse y perder la esperanza. En otras palabras, quitarse la vida. Aquí pone un ejemplo desafortunado totalmente, pero no vaya usted a pensar, porque yo catalogué al anfitrión de infantil, pero ahora tengo que retractarme. Fue una buena construcción que yo hice de mi amigo, una buena construcción. No, el ejemplo no fue infantil, el ejemplo fue preconcebido,
En otras palabras, forma parte del engranaje doctrinal de esta escuela, porque el pueblo dominicano tiene que saber, y el pueblo de Dios, y los pastores que están involucrados en esto, que es una escuela. En otras palabras, una corriente de pensamiento con consistencia en el error. Eso es, una escuela de pensamiento con consistencia en el error. Bueno, Moisés le pidió a Dios que le quitara la vida literalmente, de manera que Moisés llegó a ese punto. ¿A cuál punto? ¿A cuál punto? Bueno, al punto de la desesperanza, porque Moisés no se quitó la vida. Ahora escuche la razón que da. ¿Por qué Moisés se quitó la vida? Literal, ¿por qué Moisés no se quitó la vida? Moisés llegó a ese punto por la siguiente razón, dice él. Dios tenía un propósito de 40 años con Moisés. Literalmente dice, obviamente, Dios tenía un propósito de 40 años con Moisés y el mismo Dios se encargó de que no ocurriera. ¿Usted está escuchando? ¿Usted está escuchando? Es decir, esto no fue que se lo inventó en el momento, no fue que se emocionó en el momento, no. El anfitrión sabía lo que estaba diciendo. Obviamente, Dios tenía un propósito de 40 años con Moisés y el mismo Dios se encargó de que esto no ocurriera. En otras palabras, lo que está diciendo el anfitrión es que cuando un cristiano se quita la vida, un supuesto cristiano, es porque Dios tiene de alguna manera parte. Y lo que creen que estoy exagerando, lo voy a demostrar. No estoy exagerando. Aquí, pueblo dominicano y pueblo de Dios, debo detenerme. No es mi deseo avergonzar o tan siquiera humillar a mi amigo. Pero si no presento la verdad, sería tan culpable como él y como ellos. Creo que mi amigo fue cegado. Y los del norte también, los teólogos del norte. Y que no sabían las implicaciones de lo que estaban diciendo. El anfitrión dice implícitamente que Moisés no se quitó la vida porque Dios tenía un propósito de 40 años más de vida con él. Y entonces aplica el asunto al cristiano que se suicida. Dice el anfitrión, pero pudiera ser que en otros casos, si pudiera ocurrir, y se ocurre, la sangre que Cristo derramó en la cruz pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y esa es la razón por la cual la persona, simple y llanamente, podría ir a la gloria. En pocas palabras, si Dios no hubiese tenido un plan de 40 años con Moisés, Moisés se quita la vida y va al cielo. Perezca tal pensamiento. Perezca tal pensamiento. Entonces, los que se quitan la vida es porque Dios ya no tenía plan con esta persona. Yo dije que iba a usar el recurso de la hermenéutica, ¿verdad? La interpretación amerita una argumentación, un soporte. Si no hay soporte, se cae. Y si yo no tengo argumento, si no tengo soporte, se cae la afirmación. Y dirá alguien, ¿y dónde está su soporte? Sencillamente, la doctrina confluye con los teólogos del norte. Es decir, hay una confluencia. Recuerde que dos ríos confluyen. A eso se le llama confluencia. Cuando ideas confluyen, ¿verdad? Cuando doctrinas confluyen. Cuando doctrinas se juntan, confluyen. Cuando las doctrinas se juntan, confluyen. Bueno, pues eso no es nuevo. Fue lo mismo que enseñó uno de los pastores de John MacArthur, el pastor Rick Thompson, ante el joven Kenneth Neely al suicidarse. Es decir, que ya hay un precedente. Alguien por esta enseñanza se suicidó. Permítame orientar al pueblo de Dios. Hace más de 30 años en California, una persona con problemas emocionales, nerviosos, con luchas como la tienen los humanos, unos más que otros, ¿verdad? Asuntos que se convierten desde el punto de vista médico en asuntos patológicos, que a veces hay una confusión entre si hay un aspecto orgánico, si es espiritual, hay una lucha. En todo esto los pastores somos prudentes y cuidadosos y procuramos siempre, en todo caso, vindicar a Dios. Esa es la norma y ha sido siempre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, el joven de 23 años, brillante, un joven brillante, se suicidó. La familia, que era católica, demanda a la iglesia por esto. Primero argumentaron que fue porque los pastores
impidieron al joven ir donde los psiquiatras. Se demostró que no, que los pastores pues daban cierta libertad y hasta indicaban a ciertos psiquiatras. Sin embargo, cuando perdieron en la primera lucha judicial, cuando la familia nuevamente volvió al ataque, el argumento que se tomó fue este, que de alguna manera la creencia de John MacArthur y del pastor Rich Thompson indujeron al joven al suicidio por una enseñanza que si no fuera por lo que yo escuché en ese evento, yo dijera, yo no lo creo. Es decir, que lo que dice el caso, es decir, el juicio, la documentación del juicio que tenemos en nuestras manos, porque ahora por internet usted puede tener todo lo que públicamente se hace, dice que enseñaron lo mismo que dijo el anfitrión, la misma idea del anfitrión. Es decir, que lo que dijo el anfitrión con relación a Moisés es lo mismo que 30 y pico de años se enseñó en la iglesia de John MacArthur y que él trajo a la República Dominicana y al mundo. Dice Rick Thompson, el suicidio es una de las formas en que el Señor se lleva a casa un creyente desobediente. El suicidio de un creyente es el Señor que decía, bueno, vamos a casa, no puedo usarte más en la tierra. Si no vas a hacer frente a las cosas de la vida, ven a casa. ¿Quiere que le repita nuevamente la cita? La repito. El suicidio es una de las formas en que el Señor se lleva a casa a un creyente desobediente. El suicidio de un creyente es el Señor que decía, bueno, vamos a casa, no puedo usarte más en la tierra. Si no vas a hacer frente a las cosas en su vida, ven a casa. Lógicamente que John MacArthur ganó el caso, pero alguien hizo un comentario interesante. El comentario que hizo fue el siguiente, aunque jurídicamente lo ganó, moralmente lo perdió. Y yo pienso que moralmente lo perdió. Y yo pienso que todavía el hombre de Dios sigue contaminado y sigue contaminando a tantas personas con esa creencia. John MacArthur ratificó eso aquí, pero en el mismo juicio él ratificó esa creencia. El anfitrión aclaró y dijo de una manera consistente lo que dijeron los pastores del norte y presenta la grosera y contaminante enseñanza de que a un suicida la sangre de Cristo lo cubre y lo perdona. Una tarea para el pueblo de Dios. ¿A dónde quedó Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27? Hebreos capítulo 10, versículos 29 y 31, que dice, Dios tendrá por inocente al que tomare por inmunda la sangre de Cristo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero no quedó ahí. Algunos pastores están preocupados, y personas, de que esta enseñanza pueda promover el ejercicio de esto, dice el anfitrión. Pero yo quisiera hacer esta pregunta. ¿El pecado de adulterio es perdonable o no es perdonable? El pecado es perdonable, dice él. Es perdonable, es cierto. Estamos enseñando la verdad. Cada vez que tú enseñas la verdad, tienes un peso. Entonces, la explicación es esa. El suicidio no es el pecado condenatorio para siempre. Número uno. Número dos, tengo que preguntarme si la persona es cristiana. Verdaderamente quizás no lo era, pero si lo era, él se va a morir con un pecado en el corazón. Así como tú te vas a morir en el día que te mueras con un pecado en tu corazón. Falso. Un cristiano no muere con pecado en el corazón, perdóneme. Y la sangre que cubre el pecado, con que tú puedas morir el día que te mueres, esa gracia que cubre el pecado, que ese otro hermano que perdió la vida de esa otra manera. Eso es todo, hermano. Es tan sencillo como eso es todo. Ahora, si ustedes todavía permanecen sin ser convencidos de todo esto, no tenemos que pelear. Usted va donde su pastor y lo discute más detalladamente, porque quizás sea una posición distinta a la de su iglesia. Pues vaya donde su pastor y siéntese con ellos, después que lo contaminó. Eso no es la única pregunta y respuesta donde vamos a diferir. Hay otras, no tenemos que pelearnos. Sí, podemos hablar de libertad cristiana, dice, puede beber ron,
vino, alcohol, se puede fumar. Eso no es fundamental. Aunque nosotros condenamos y censuramos la falta de continencia, la falta de dominio propio. Pero esto sí, porque esto es debido a muerte. En la República Dominicana, escucha pueblo de Dios, en la República Dominicana nosotros dijimos la semana antepasada que el problema del suicidio era epidémico. Y la semana siguiente, el ministro de Interior y Policía y el director de Patología Forense dijo que el problema de la República Dominicana con relación al suicidio es epidémico. Endémico es una cosa y epidémico es otra. Endémico, bueno, es regional, pero una epidemia es universal. 2 o 3 suicidios por día. Esta mañana hablo con alguien cuyos padres murieron trágicamente, bajo una condición parecida. Ahora me monto en un taxi para venir hasta acá y precisamente el que me trajo me habla de un suicidio. Es decir, está pasando como con los atracos en ciertos países, donde a alguien lo han atracado. Si me pregunta a mí, yo también he sido víctima de eso. Y en los Estados Unidos, ni hablar. Y en Japón, no quiera usted saber, es una modalidad. Ya se está levantando por YouTube esa moda de matarse y que salga a la luz pública. Entonces no es un asunto trivial, no. Es un asunto federal, es un asunto capital. Yo creo que nosotros podemos amarnos con nuestras diferencias, claro que podemos, pero con esta no puede ser. Nos amamos, pero esta es fundamental. Crecer, ser más maduro. Bueno, la madurez cristiana está en tener celo por las cosas del Señor. El anfitrión, logrando salir, se hunde más. Y digo yo, si es tan fácil decir que un regenerado no practica el pecado, ¿por qué insiste en que el cristiano peca y hasta que muere en pecado? Repito, si es tan fácil decir que un regenerado no practica el pecado, como dice Juan, el nacido de Dios no practica el pecado, ¿por qué insiste en que el cristiano peca y hasta muere en pecado? Se hundió. Queriendo salir, se hundió. Cuando habló del llamado cristiano que muere en adulterio y se salva, preguntó, escuche bien, el llamado cristiano que muere en adulterio, un cristiano no muere en adulterio, ¿quién dijo eso? Un cristiano muere en santidad, un cristiano se saca un ojo, se corta una mano para entrar al reino de los cielos, un cristiano no muere en la cama de una mujer ajena. Si es de Dios, Dios lo llama con llamamiento eficaz, Dios lo mueve, Dios lo disciplina, Dios le quiebra una piedra, una pierna, Dios le quiebra una pierna para que se salve. Dijo el anfitrión, ¿estamos promoviendo el adulterio? En la retórica del anfitrión, la respuesta es no. En la retórica de la Biblia es sí. ¿Estamos promoviendo el adulterio? En la retórica del anfitrión es no. En la retórica de la Biblia es sí. Uno de mis hijos, de apenas 19 años, expresó, papi, esto es una motivación a los cristianos a cometer cualquier tipo de pecado, incluyendo la homosexualidad, que si confiesan en Jesús y mueren en esta práctica, van al cielo. El anfitrión nos remitió a todos los que pensamos diferentes, a nuestros pastores, repito, como si se tratase de un asunto de opinión o de libertad cristiana. Nos vamos a ir a una pausa, una breve pausa, y vamos a retornar para hablar acerca de qué nos movió, cuál es la motivación o cuál ha sido la motivación para presentar defensa. No se pierda, por favor, la totalidad de esta determinante exposición para la República Dominicana, para los Estados Unidos y el mundo.